Una otra. Ahora. Buenas tardes, no sé si se oye. Puedes comenzar. ¿Ya puedo? Muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la quinta sesión de las celebradas a lo largo de este año 2022 seminarios organizados por CIAM en colaboración con un grupo de empresas dedicadas al peritaje en materia de arbitraje y de la jurisdicción. Y en esta tarde de hoy, como digo, que es la quinta sesión de este año 2022, el título o la materia de la que nos vamos a ocupar es un título muy sugerente, yo creo, que se lleva el rótulo de Carta de los peritos a los reyes, abogados, árbitros y cortes de arbitraje, 3 deseos. Como es habitual, hago una pequeña presentación o introducción de quienes van a actuar en la tarde de hoy y luego dar entrada al moderador, que es José María Alonso. Muy brevemente, para no restar tiempo a lo que son las intervenciones de la mesa y que es lo importante, lo interesante en la tarde de hoy, diré que por el orden que aparece en el programa, las personas, los peritos que van a intervenir son los siguientes. En primer lugar, Manuel García Ayuso, que es socio director de la firma Ayuso Lainez y Monterrey, con una gran experiencia en la materia. Durante más de 25 años ha intervenido en más de 300 procesos litigiosos en todas las jurisdicciones, instancias arbitrales, tanto nacionales como internacionales. Es catedrático de Economía Financiera y Contabilidad en la Universidad de Sevilla desde 1994, es doctor en Ciencias Económicas y también obtuvo en el año 1995 el título de licenciado en Filología Inglesa por la Universidad de Extremadura. Antes de incorporarse a la firma Ayuso Lainez y Monterrey, actuó como actor independiente en varios grupos empresariales. El segundo interviniente es Manuel Vargas, en nombre de la empresa BDO. Manuel es director del Departamento de Forensic de BDO, licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Sevilla. Durante los últimos 15 años ha estado dedicado a la prestación de servicios de Forensic y numerosas disputas, cuestiones económicas, financieras y contables. Ha hecho multitud de informes periciales en distintos procedimientos arbitrales y jurisdiccionales. Tiene una contrastada experiencia en la defensa de sus informes, habiendo testificado en más de un centenar de casos. En tercer lugar, la firma Deloitte está representada por Ana Rilova. Tiene una experiencia de más de 21 años en la prestación de este tipo, en la realización de estas actividades, 14 de ellos relacionados con el tema de forensic y de disputas arbitrales. En la actualidad es directora de Forensic en Deloitte Bilbao desde 2019 y con anterioridad fue también, prestó sus servicios en Forest Partners, Strada Asociados, Ruth & Phelps. También intervino, bueno, y antes de todo ello siempre prestó los servicios en Deloitte y todavía con mayor antigüedad en la firma KPMG. En cuarto lugar, doña Carmen Mencía, que representa a Kroll. Doña Carmen Mencía es licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Pontificia de Comillas.
graduada en Derecho por la Universidad Rey Juan Carlos, miembro del Registro de Economistas Forenses. Tiene más de 20 años de experiencia profesional y ha participado en múltiples informes y así los ha defendido, técnicos y periciales en distintos procedimientos. En mayo de 2003 trabajó para KPMG y en la actualidad, desde 2020, es, como digo, directora de la firma, el Departamento de Disputas en España y Latinoamérica. Finalmente, don Fernando Jiménez Latorre es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid y economista del Estado. Desde su extensa hoja de servicios fue desde el año 2002 director general del Servicio de Defensa de la Competencia, Ministerio de Economía, subdirector de Política Económica y Economía Internacional, consejero económico de la representación permanente de España ante la Unión Europea en Bruselas y asesor económico del ministro de Economía y Hacienda. Entre los años 2011 y 2014 fue secretario de Estado de Economía. Con esta magnífica mesa de ponentes creo que podremos tener una sesión enormemente interesante bajo el título que he comentado. Modera la sesión José María Alonso, del que yo creo que efectivamente no hace falta hacer ninguna presentación. José María Alonso lo ha sido y lo sigue siendo todo en el mundo del arbitraje, en el mundo de la abogacía. En la actualidad, como todos saben, es decano del Colegio de Abogados de Madrid y a partir del día 1 de enero de 2023 tomará posesión efectiva del cargo de presidente de CIAM, cuyo nombramiento ya se ha producido. Y sin más preámbulos, para no perder más tiempo, como digo, cedo la palabra al moderador, José María, cuando quieras. Muchas gracias, Juan. Buenas tardes a todos los que estén conectados. Muchas gracias a los expertos que nos acompañan hoy por su colaboración en este tema en el que vamos a hablar de cómo maximizar el valor de los informes periciales, cómo el informe pericial puede ser más útil para los abogados que lo encargan, cómo puede incardinarse en su estrategia, cómo ese informe pericial puede ser más útil para los árbitros que en última instancia han de resolver, y cómo la confluencia de distintos peritos de las partes contrapuestas pueden iluminar más al tribunal, porque muchas veces te encuentras en situaciones absolutamente contrapuestas que crean cierta confusión, ¿no? Entonces, la idea es, partiendo de la opinión de los expertos, de lo que es su experiencia, de cómo han venido viviendo este tema en sus relaciones con abogados, con árbitros, con expertos contrarios, ellos qué le pedirían a cada uno de estos operadores para que sus informes de verdad sirvieran para que la resolución que finalmente caiga, el laudo que finalmente se dicte en el procedimiento arbitral, pues sea un laudo bien fundado y sea un laudo, pues, en fin, ajustado realmente a la justicia de las pretensiones, ¿no? Hemos dividido de alguna manera el objeto de esta discusión en 5 partes fundamentales. Uno, primero, que sería la determinación del alcance y fijación de la estrategia. Esto va especialmente en las relaciones de los expertos con los abogados de las partes. También en relación con los abogados de las partes está un segundo bloque que sería el método de trabajo eficaz para la preparación del informe y cómo debe ser el trabajo, esta interrelación entre el abogado y el experto en la preparación del informe pericial. Un tercer punto que sería la preparación del acto de ratificación de los expertos en la audiencia arbitral. Un cuarto punto
que iría en relación con los expertos de la parte contraria, es cuál debe ser la relación entre los expertos y cómo se puede hacer más útil el informe pericial para el tribunal arbitral. Y por último, la relación de los árbitros con los expertos. Es decir, cómo podemos conseguir que los informes periciales de verdad tengan un valor que sea entendido por los árbitros y qué deberían o qué echan en falta los expertos en este momento en relación con el comportamiento de los árbitros a la hora de entender sus informes. Yo, si les parece, empiezo por el primero. La idea es que haya un miembro de una de las compañías que nos acompañan que abra la discusión y los demás pues, puedan añadir lo que les parezca oportuno. En primer lugar, lo que es la determinación del alcance del informe y la fijación de la estrategia. Fernando Jiménez, si te parece, tú abres un poco este punto. En fin, ¿qué le pedirías tú o qué le pides a los abogados que te encargan ese informe pericial y a sus clientes a la hora de emitirlo y qué cosas crees que son mejorables? Muchas gracias, José María. Buenas tardes a todos. Y yo en el tema del ámbito del alcance de la pericial, creo que cuanto más preciso y concreto sea, más fácil es hacer un buen trabajo. Creo que en el proceso tiene que estar muy claro a qué es a lo que tiene que responder la pericial y cuanto antes se defina, mejor, para que a su vez el perito tenga más tiempo para hacerlo. También mejor para definir el alcance del trabajo, el tiempo necesario y demás. Y yo creo que esto es necesario para hacer el trabajo, también para enmarcarlo dentro de lo que es el litigio. Por eso creo que también no solamente sea el alcance, sino del trabajo concreto que tiene que hacer la pericial, sino también cómo se encaja dentro del litigio con lo que todo lo que sea la estrategia, todo lo que sea la descripción del problema, las cuestiones legales que marcan el litigio, todo eso es muy necesario para enfocar bien el trabajo y también para fijar los horarios profesionales, porque un problema habitual es que no esté bien definido el alcance, se empieza a trabajar, se modifique el enfoque, se tenga que modificar también el trabajo y termina generando pues también una cierta tensión en cuanto a lo que es el alcance de los horarios profesionales. Para mí siempre es fundamental que la petición sea muy clara y responder de forma precisa a esa petición y a partir de ahí comprenderla también con lo que es toda la problemática del litigio y la estrategia en la que se va a encajar esa petición. ¿Alguna aportación adicional que queráis hacer los demás? Sí, te veo de lejos. Sí, soy Carmen Mencía. Carmen, sí. En primer lugar, buenas tardes. Dar las gracias al CIAM por la iniciativa y por invitarnos, tanto como firma como a mí personalmente como profesional, a intervenir en esta mesa con tan ilustres compañeros, bien conocidos y además amigos, y dar las gracias a la audiencia por su paciencia y por su interés. En relación a lo que decía Fernando ahora, y estando absolutamente de acuerdo con el planteamiento que hace, a mí hay una cuestión, y quizás sea un poco espinosa, pero creo que merece la pena hablar de ella, y es cuán de condicionado está el perito por el alcance que se le fija. Es decir, ¿quién fija el alcance? El alcance lo fija la parte, lo fija el abogado de parte que contrata al perito, que de nuevo es de parte, ¿no? Entonces, yo siempre, a mí me gusta mucho poner un símil que creo que es bastante gráfico, que es
a uno le pueden encargar que haga una foto de conjunto, o le pueden encargar que haga un primer plano, o le pueden encargar que haga una foto de cuerpo entero, y en función del marco que le fijen, el resultado es diferente. Y eso nada tiene que ver ni con la calidad del fotógrafo, ni con la independencia del fotógrafo, ni con la objetividad del fotógrafo. Y luego además, y yo aquí quizá lo que voy a hacer es plantear más preguntas que dar respuestas, pero hay muchas veces que el alcance, estando de acuerdo con Fernando, que debería ser previo, cuanto antes mejor, cuanto más preciso mejor, cuanto más concreto mejor, totalmente de acuerdo, ¿no? Pero a mí hay una cuestión, y hablando de operadores jurídicos, es decir, abogados, partes, pero árbitros, que al final que son los que tienen que tomar la decisión respecto al procedimiento, ¿cuán de cerca está lo que el alcance o lo que quiere saber la parte respecto del objeto a peritar, del pleito, respecto de lo que quiere saber el árbitro? O sea, a mí personalmente lo que me sucede muchas veces como profesional es que a veces percibo que la parte o el letrado de la parte o los letrados de la parte están interesados en mostrar una serie de cuestiones que muchas veces o están superadas por el tribunal arbitral o no suscitan el suficiente interés, y que sin embargo hay ciertos aspectos que el tribunal, sobre los que el tribunal sí tiene inquietudes y que no se resuelven como consecuencia de que el alcance se ha fijado desde un prisma completamente distinto. Entonces, yo el otro día en Barcelona, que estuvimos en una ponencia similar a esta, yo hay una cosa a la que, y no quiero pisar temas posteriores, a la que siempre he invitado a los tribunales arbitrales, y es a que sean muy proactivos y a que pregunten mucho. Porque muchas veces no es que nosotros no queramos contar lo que los árbitros quieren saber, sino que es que nadie nos lo ha preguntado, ¿no? Esa es una cuestión. Y la siguiente cuestión es huir de ser el perito renuente, que muchas veces la respuesta a una pregunta es: eso no está dentro de mi alcance, porque no lo está. Y la pregunta es: ¿por qué no lo está? Y la respuesta normalmente es: porque no me lo han encargado, ¿no? Entonces, yo estas breves intervenciones, que ya digo que quizás son más preguntas que respuestas, pero que sí que creo que son aspectos que merece la pena poner encima de la mesa, porque a mí sí que me interesaría saber qué opinan mis compañeros sobre ellos. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias, Carmen. Yo estoy un poco planteando el tema desde el momento en que a un abogado, un cliente, le encarga iniciar un arbitraje y el abogado pues tiene que o necesita de un perito que le apoye en lo que es las pretensiones que tiene que defender, ¿no? Y por tanto, ya hablaremos luego de cuál debe ser la intervención de los árbitros, pero yo siempre he pensado que antes de encargar un informe pericial, el abogado tiene que tener claro cuál es la estrategia, qué es lo que quiere, en fin, demostrar y conseguir en el procedimiento, ¿no? Y para eso se tiene que apoyar en conocimientos técnicos. Entonces, no sé, o sea, si vosotros estáis percibiendo que los abogados, cuando os plantean los informes periciales, no tienen ultimada su estrategia, si estáis viendo que hay, en fin, cambios de pronto, en fin, que cuestiones que no se han planteado, porque puede haber cuestiones que surjan del propio informe pericial, pero yo personalmente creo que la estrategia tiene que estar previamente definida antes de encargar el informe pericial. No sé cuál es vuestra experiencia en este sentido y qué le pediríais a los abogados para hacer más eficaz en fin, el informe. Me parece que Manuel Vargas estaba levantando la mano y Manuel, pues tú nos dices qué opinas en este sentido. En primer lugar, buenas tardes a todos, a mis compañeros, a los asistentes a este evento. Yo dos matizaciones cortas para que haya tiempo también para el resto de las cuestiones que has planteado al principio, José María. En cuanto a lo que ha dicho Carmen,
está claro que el alcance, ¿cuál es el alcance? Yo creo que ahí sí que los expertos somos, o sea, al final somos una herramienta que utilizan los abogados dentro del procedimiento y evidentemente pues los abogados dentro de esta estrategia pues querrán una cosa u otra y mostrar lo que quieran mostrar. Y como dice Carmen, tú puedes mostrar lo que te piden y no por ello estás haciendo las cosas mal, bien o peor. Tienes que al final ceñirte a lo que quiere el abogado dentro del equipo, los asesores legales dentro de su estrategia. Y luego, en cuanto a los cambios en la estrategia procesal y demás, hombre, yo me he encontrado de todo, ¿no? Evidentemente, en muchas ocasiones sí que es verdad que a lo largo del proceso se producen cambios, como decía Fernando al principio, pues esto dificulta un poco al final la elaboración del informe, puede tener efectos en cambiar en mitad del camino algunas de las cuestiones, pero está claro que vosotros los abogados al final también pues, podéis modificar dentro del proceso y del trabajo y tener cambios de criterios dentro del mismo, ¿no? Pero bueno, nos hemos encontrado un poco de todo, ¿no? Evidentemente una estrategia clara al principio pues facilita todo mucho más. Hay un tema también que me gustaría suscitar y quizá Manuel García Ayuso nos pueda decir porque aquí hay un problema en el que nos encontramos los abogados, que es las nuevas peticiones de honorarios por parte de los peritos. Es decir, de pronto en el procedimiento arbitral surgen nuevas cuestiones que a lo mejor no están previstas en el alcance inicial. Yo personalmente, cuando encargo un informe pericial, parto de la base de que consiste en el informe pericial, también lo que será el contrainforme respecto del informe de la parte contraria y la ratificación en el acto del eso. Entonces, pero muchas veces te surgen cuestiones que luego es el abogado el que se lo tiene que explicar al cliente. Entonces, ¿cómo podríamos, Manuel, en fin, cerrar ese tema para que luego no haya sorpresas en el tema de los honorarios? Buenas tardes a todos. Perdón por la voz, que la tengo un poco tomada. Intentaré hacer el esfuerzo de que se me entienda bien. Yo creo que el cliente habitualmente siempre acude a un arbitraje, aunque sea el que lo inicie, por necesidad. Y cuando lo primero que hace es contratar a un buen equipo legal. Y cuando llegan los expertos, pues ya se le va agotando la energía, la paciencia y el aguante. Y nosotros somos, en algunos casos, un mal necesario y costoso. Y la utilidad a veces pues, no es percibida como fundamental por el cliente, aunque sí por el abogado. El cliente lo que quiere normalmente es un precio cerrado, porque lo que quiere es acotar los riesgos que para él implica en el plano económico el arbitraje. Es decir, saber cuánto se va a gastar, cuánto me va a costar esto, ¿no? Y como somos los últimos que llegamos habitualmente, pues hombre, pues ya el cliente se le va acabando la hucha en los términos, si quieres, abstractos en los que los tenga definida, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante que si la orden procesal ya se conoce y se sabe que van a ser 2 rondas de arbitraje, dos rondas de alegaciones, pues tú te prepares para eso. A veces ni siquiera eso, a veces el cliente te llama en el momento inicial para hacer incluso un estudio previo, cuando no se sabe siquiera cuál va a ser la estructura del procedimiento. Entonces, la flexibilidad que necesita el profesional que vende horas de sí mismo, el socio y su equipo, o en general la firma, pues no le gusta al cliente. Y cuando entras en el procedimiento arbitral en un momento más avanzado, en un momento más avanzado de desarrollo, pues ahí es mucho más fácil pronosticar. Pero a veces ocurre también, en línea de lo que decía Fernando al principio, que el experto descubre cosas a medida que va trabajando. Pues nuestro trabajo a veces consiste en investigar los datos y a veces el trabajo se extiende en direcciones en las que no estaba previsto al principio. Y como consecuencia de eso, ¿qué creo que hay que hacer o qué intentamos hacer nosotros? Pues hacerle ver al cliente que en ningún caso estamos actuando de manera oportunista, que siempre cualquier ampliación del trabajo está decidida y perfectamente tasada por la representación letrada y que así como intentamos fijar y cerrar el presupuesto en aquellas áreas en las que se puede tasar, pues en otras el cliente tiene que entender que como nuestro recurso escaso son las horas de profesional, cuando surgen necesidades nuevas a lo largo del procedimiento arbitral, pues esas hay que cubrirlas.
Y en la flexibilidad por ambas partes y en el buen entendimiento y en la transparencia, pues yo creo que está el punto de acuerdo. Pues muchas gracias, Manuel. O sea, yo creo que podemos sacar algunas conclusiones de esta primera parte, que sería, en mi opinión, que el informe pericial tiene que ser consecuencia de la estrategia y no la estrategia consecuencia del informe pericial. Segundo, que lo que no se pueden producir son cambios súbitos en esa estrategia, vamos, salvo que de la preparación del trabajo puedan surgir algunas cuestiones nuevas, que siempre es posible. Y tercero, que es que, en fin, a la hora de fijar los honorarios y luego no tener problemas, pues dejar exactamente claro en qué consiste ese trabajo del perito. Yo creo que la mención que hacías, Manuel, a la orden procesal, pues es muy oportuna, porque la orden procesal efectivamente te dice si va a haber 1 o 2 rondas de alegaciones, en fin, luego también el tema de la audiencia, que es más importante. Yo creo que en el tema de la ratificación en la audiencia deberían también quedar cubiertos cualquier supuesto de careo o de hot-tubbing que pudiera haber entre los expertos, y por tanto eso no fuera una cuestión nueva. Y que solo aquello que no está previsto, yo creo que eso es una obligación de los abogados dentro del alcance, sería o podría ser objeto de unos honorarios diferentes. Bien, yo pasando al segundo tema, que es cómo debe ser el trabajo, es decir, al abogado se le dan, yo qué sé, 2 meses para formular su memorial de demanda o su memorial, fundamentalmente pensemos en el memorial de demanda, y muchas veces yo observo que los abogados y los peritos no van acompasados en lo que es la realización del trabajo, ¿no? De tal manera que los abogados no empiezan a trabajar hasta que no está el informe pericial hecho. Y claro, como a los abogados nos queda menos tiempo, ponemos presión en los peritos. Entonces, ¿cómo podría o pensáis que podría ser más eficaz el trabajo conjunto de los abogados y los peritos dentro del plazo que se nos confiere? ¿Cómo piensas tú, Ana, que eso podría ser canalizado de una forma más eficaz? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y, por supuesto, también agradecer la invitación a participar en el webinar. Pues, bueno, yo creo que el aspecto fundamental, al hilo de la metodología de trabajo a seguir, pues yo creo que es que el equipo legal y los peritos trabajen coordinados al máximo desde, como estábamos diciendo, incluso desde el inicio del procedimiento, ¿no? Cuanto antes mejor. Y que en la medida de lo posible pues se trate de un trabajo en paralelo y no de un trabajo por fases, ¿no? Y me explico, es como decías tú, pues que en ocasiones nos encontramos con que a lo mejor los abogados prácticamente no inician sus escritos hasta que el perito no les ha trasladado un borrador de informe avanzado, y eso provoca pues unos plazos muy ajustados y prácticamente un trabajo contrarreloj, ¿no? Yo creo que lo deseable pues, sería establecer unos calendarios de trabajo conjuntos y de forma pues, que periódicamente se vayan compartiendo hipótesis, la metodología que a lo mejor a juicio del perito pues, se considera más razonable para realizar los cálculos, conclusiones que vamos obteniendo de manera preliminar, ¿no? A medida que se avanza con el trabajo. Yo creo que esto pues, permitiría manejar de forma eficiente y unificada cuestiones muy relevantes, ¿no? Pues, por ejemplo, las expectativas de la cuantía y de los conceptos a reclamar que tiene el cliente, pues bueno, de manera que no se creen quizás expectativas que no estén fundadas desde un punto de vista económico-financiero y que luego pues con posterioridad es mucho más complicada gestionar esa rectificación con el cliente, ¿no? Que quizás ya se había hecho a la idea de una cifra, de una cantidad concreta, etcétera. Esa coordinación probablemente pues ayudaría también a que a medida que se avanza con el trabajo pues se pueda realizar un análisis del coste-beneficio de determinadas pretensiones y poder concluir en una fase temprana sobre si son razonables o no y si son susceptibles o no de incorporarlas
al informe pericial. Y yo creo que aquí, por otra parte, creo que también sería justo destacar que aunque sea un deseo a pedir a los abogados, pues que posiblemente también aquí nosotros los peritos debemos entonar el mea culpa, ¿no? Yo creo que es cierto que en ocasiones pues somos reacios quizás a compartir secciones diferentes o apartados distintos del contenido del informe pericial. Nos puede quizás resultar incómodo, ¿no?, adaptarnos a ese ritmo, a esos calendarios y a esos avances o deadlines parciales. Pero yo creo que lo cierto es que esa metodología de ir anticipando y compartiendo resultados, dificultades, conclusiones de forma periódica, pues facilita el trabajo y yo creo que además también redunda en una mayor eficiencia del tiempo empleado, tanto de los peritos como de los propios abogados, ¿no?, evitando pues esos envites, ¿no?, esos arreones de última hora o inconsistencias, modificaciones o rectificaciones que a veces hay que hacer sobre la marcha para que las conclusiones sean sólidas desde un punto de vista económico-financiero, ¿no? Entonces yo creo que, como digo, ese trabajo en equipo y coordinado desde una etapa temprana pues es recomendable y yo creo que es lo que nos permite pues incluso tener quizás una información más precisa de las fortalezas y debilidades del caso desde un punto de vista económico-financiero y bueno, pues contar con una etapa de análisis previa mucho más rica, ¿no? Enriquecer esa etapa con un enfoque ya económico y con información pues que es específica y relevante y que es importante pues a ese respecto, ¿no? Con lo cual yo creo que fundamentalmente coordinación y trabajo en paralelo. Estoy de acuerdo. Yo una de las cosas que también he hecho en falta, y es a lo mejor una petición, y me alegro Ana, que entones un cierto mea culpa, es en lo que es la elaboración de conclusiones provisionales. Es decir, porque a veces en eso los expertos sois reacios, ¿no? Pero sin embargo para los abogados es importante porque eso permite efectivamente el ir trabajando en paralelo, ¿no? ¿Tú, Fernando, ves que es una dificultad por parte de los expertos el ir avanzando conclusiones provisionales o sentís únicamente tranquilos y seguros con el informe rematado? Porque es que eso sí que podría hacer difícil este trabajo en paralelo entre el abogado y el experto. No, yo creo que Ana lo ha explicado muy bien. La interacción es muy enriquecedora en ambas direcciones y es muy necesaria. Yo sí añadiría también al cliente, porque a veces hay una fuente de información, de conocimiento del mercado, de conocimiento de la empresa, que el abogado no transmite igual. Es cierto que tampoco el cliente tiene tan buen conocimiento del procedimiento y a veces pues se puede perder lo que es sus valoraciones y demás, pero yo creo que es muy necesario que el cliente tenga una participación activa y desde el principio. Y respecto a las conclusiones, yo creo que en esa interacción sí tiene que ir habiendo avances, pero el problema es el quantum. Si tú es posible que lógicamente el cliente quiera saber hasta dónde puede venir la cantidad, pues primero puedes generar una expectativa falsa y luego pues te puedes pillar los dedos, con lo cual, porque una vez que digas una cifra, el cliente va a estar muy disgustado y muy contrario a que la revises porque hayas tenido una información que antes no tenías, con lo cual avanzar estos trabajos muy bien, ya llegar a conclusiones y cuantificaciones, lo veo que en general yo comprendo que por nuestra parte seamos reacios a hacerlos para evitar problemas. Probablemente el tema de la cuantificación final, eso es algo que no se puede hacer hasta el final, pero sí lo que es el enfoque en el que el abogado pueda
sustentar su planteamiento fáctico y jurídico. Pero a mí también me parece muy importante eso que dices, Fernando, de que no solo este trabajo conjunto, abogado, experto, debe ser entre ellos dos, sino también una involucración directa del cliente. Y yo creo que eso facilita extraordinariamente el que vaya entendiendo, ¿no? Es decir, también la presencia del cliente puede a veces intentar forzar vuestra independencia, ¿no? Pero que esa es una cuestión en fin, que yo estoy convencido que todos vosotros en eso tenéis unas líneas rojas que en modo alguno pasáis, ¿no? A mí hay un tema importante en este trabajo, yo no sé si Manuel García Ayuso puede aportar, que es ayudar al abogado en lo que es la petición de documentos a otra parte. Es decir, porque en todos los procedimientos arbitrales hay una fase de exhibición documental y eso muchas veces, pienso yo, que viene también derivado de la propia petición del perito, del propio planteamiento del perito. Yo no sé cómo lo ves tú, Manuel. Sí, en buena parte la buena definición previa de la estrategia y el trabajo conjunto facilitan que en el momento en el que se llega a esa fase de exhibición documental se tenga muy claro qué es lo que hay que pedir. Pero claro, en ocasiones el pedir unos documentos o a otros o identificar qué es lo relevante, ya no solo te hablo de documentos que sean modelos de la agencia tributaria que pueda conocer perfectamente el experto, pero el abogado a lo mejor no esté familiarizado con ellos, o documentación interna del sistema de contabilidad o de control, o concretas designaciones de cuentas o grupos de cuentas. Desde un punto de vista metodológico es muy importante saber qué es lo que hay que pedir. Si tienes que calcular un margen de contribución o un resultado diferencial, pues saber cuáles son los elementos que integran el coste, los costes fijos, los costes variables. Este tipo de cuestiones tienen que estar muy bien definidas en el momento en el que solicitas la información. Y hay una parte conceptual y luego hay una parte operativa. Es decir, tú puedes tener muy claros los conceptos, pero luego saber en qué concretos documentos o fuentes de información es donde se encuentra la materia prima para hacer el análisis, pues esto el abogado no tiene por qué estar familiarizado y el experto sí, ¿no? Yo creo entonces que además a la hora de definir la proporcionalidad y el potencial coste de obtención de esa información, pues la experiencia de un técnico que sabe cómo funciona a nivel interno una empresa, qué departamentos pueden tener la información, qué cosas seguro que se tienen y qué cosas estaría justificado que te dijeran que no se pueden exhibir. Pues este tipo de cuestiones yo creo que son importantes también a los efectos de hacer una buena petición que el tribunal perciba como bien fundada, proporcionada y que no es susceptible de ocasionar un daño a la posición competitiva de la empresa o entraña un coste excesivo, ¿no? Muy bien, pues yo creo que de este segundo bloque podemos sacar varias conclusiones o peticiones a los Reyes Magos en la relación abogados y expertos en la preparación de los informes. Primero, yo creo que es importante fijar un calendario y planificar el tipo de cuándo se van a celebrar las reuniones y con qué objeto. Creo que también es importante, en la medida de lo posible, el avanzar conclusiones provisionales, porque siempre los abogados andamos muy achuchados con el plazo, los peritos también, y luego eso lleva a arreones de última hora que no conducen a ninguna parte. Y también la importancia o la ayuda que tienen que, como también decía, el tema de la involucración de los clientes en el trabajo. Yo creo que eso, cuando estás hablando de asuntos en arbitraje internacional, siempre suelen estar involucrados los clientes a través de sus asesorías jurídicas internas o departamentos financieros, etcétera, etcétera, y que la colaboración en ese proceso entre cliente, abogado y expertos, ¿no?, que es la determinación de aquellos documentos que puedan estar en posesión de la otra parte y que puedan ser relevantes para el informe pericial,
probablemente ahí están los expertos mejor situados que los abogados a la hora de facilitar ese document production, ¿no? Hay un tema que es más de que probablemente sea un poco más complicado y que entraría en el tercer punto, que es un poco cómo entendéis debe prepararse por los expertos o qué pediríais la ratificación del informe pericial ante los árbitros, ¿no? No sé si Manuel Vargas te atreves a decir, o sea, si tú estás viendo que por parte de los abogados o por parte de los clientes no se prepara adecuadamente el escenario al que se vaya a encontrar el experto, ¿no? Bueno, yo creo que generalmente se prepara bien, ¿vale? Hay abogados que son más concienzudos preparándolo, otros menos, ¿no? Pero generalmente la preparación, porque al final es un momento muy importante, muy relevante del procedimiento y creo que es absolutamente esencial, ¿no? Entonces la preparación es fundamental, ¿no? Una reunión preparada, una reunión medio ganada, ¿no? Entonces, lo fundamental creo yo que es preparar realmente la parte de la cross-examination, ¿no? Y detectar conjuntamente con los abogados y con el cliente pues cuáles son los puntos realmente relevantes, los puntos de controversia que probablemente o puedan ser susceptibles de generar un mayor interés en los árbitros a la hora de que puedan tomar una decisión, ¿no? Intentar identificar esos puntos y prepararlos y sobre todo preparar esa cross-examination por dónde pueden ir las preguntas, por dónde no pueden ir, a la vez que ayudar, ¿no? a los abogados a preparar también cuáles son los puntos débiles del informe contrario en su caso, o por dónde puede, bueno, pues sacar mayor rédito de cara a esa cross-examination, de cara a esa parte del procedimiento que, como digo, es absolutamente fundamental para ganar esa credibilidad y para intentar que los árbitros compren los argumentos que uno está presentando dentro del procedimiento. Entonces, creo que la parte de la cross-examination es fundamental y la parte que más hay que incidir dentro de la preparación de la parte de la ratificación. Y eso, identificar cuáles son esos puntos más relevantes, puntos débiles que puedan tener el informe y prepararlos bien para defenderlos. Y quizás estos son los puntos más relevantes que se me ocurren. Muchas gracias, Manuel. Carmen, vamos a hablar, que ya lo anticipabas antes, del papel de los árbitros en relación con el informe pericial, que a mí me parece muy importante, sobre todo porque, bueno, uno ya quizá por edad pues actúa mucho más como árbitro que como abogado. ¿Tenéis la sensación, los peritos, que los árbitros entienden adecuadamente los informes? ¿Tenéis la sensación de que se preparan las preguntas adecuadas? ¿Tenéis la sensación de que después de haber informado que vuestro informe no ha sido de verdad entendido o qué echáis en falta? Y esto es una pregunta que te hago a ti, Carmen, pero que me interesa mucho que todos los demás digáis, ¿qué echáis en falta cuando vosotros estáis sentados delante de un tribunal arbitral defendiendo vuestro informe respecto de lo que es la posición o el planteamiento de los árbitros? Yo antes anticipaba en relación a la cuestión del alcance. Y, a mí personalmente me gustan los tribunales proactivos por incómodos que resulten. Básicamente porque un tribunal silente, en tanto a la intervención del perito, al final no te ofrece información sobre qué es lo que ha entendido, qué es lo que no ha entendido, qué habiendo entendido ha interpretado de una manera en un sentido o en otro. Entonces, para mí un tribunal activo es un tribunal que me está dando pistas de en qué sentido tengo que mejorar o conducir mi discurso para que ese discurso llegue, ¿no? Entonces, si tú a mí me preguntas cuál es mi deseo es que el tribunal arbitral pregunte
todo lo que tenga que preguntar. Yo soy bastante proclive, y al hilo de lo que decía Manuel, a mí me gustan los redirectos porque yo el informe, ya lo he contado en el informe, se entiende, y además es así, yo el nivel de calidad de los árbitros con los que he tenido la oportunidad de intervenir ha sido siempre muy alto, gente muy implicada, gente que se ha trabajado los temas muchísimo y con un gran nivel en materia económica que le permite llegar a un entendimiento muy profundo del informe, ¿no? Pero al hilo de lo que decía Manuel, al final mi informe ya dice lo que dice y eso está negro sobre blanco. Lo que me interesa saber es, o lo que me interesaría saber si estuviera en el papel del árbitro, es aquello que no dice el informe de manera suficientemente clara, aquello que no entiendo suficientemente bien, aquellas interpretaciones que yo estoy haciendo que no sé si son correctas o incorrectas en términos técnicos. Entonces, al final yo soy un instrumento de la estrategia jurídica, como tú bien decías antes, José María, y si no tengo ese feedback, no sé si estoy siendo eficaz. Entonces, porque al final yo puedo tener una percepción personal, pero si no tengo ese feedback, mi problema es que no tengo ninguna señal, ningún síntoma de si estoy llegando y cómo estoy llegando. Y no es la primera vez que uno siente que ha llegado y de repente ve un laudo y dices, oye, pues va a ser que no, ¿no? Entonces, yo a un tribunal le pediría proactividad y le pediría, pregúntenme, soy un instrumento, exprímame, porque creo que eso es beneficioso y puede llegar a ser muy incómodo, porque probablemente el tribunal te haga todas esas preguntas y pues, que te resulta menos divertido contestar, y a lo mejor no es fuego amigo, pero yo creo que esa es la verdadera utilidad del perito, que sea el tribunal el que te dé pistas de qué necesitas saber. Pues probablemente es así. Yo creo que efectivamente los árbitros tienen que ser preguntones siempre y cuando no le hagan el trabajo. Evidentemente, al abogado. Al abogado, que eso muchas veces tienes esa sensación, ¿no? ¿Tú estás, Ana, de acuerdo con este planteamiento o echas algo en falta de lo que ha señalado Carmen? Sí, no, totalmente de acuerdo con Carmen, ¿no? Al final la percepción la tienes a través de lo que te transmiten esas preguntas o esas cuestiones, ¿no? Lo que pasa que es cierto que con independencia de los conocimientos económico-financieros, pues hombre, es cierto que hay casos de especial complejidad desde un punto de vista técnico y en los que, no sé, pues la controversia conlleva su dificultad. Y es cierto que bueno, pues que hay veces que es complicado hacer llegar o trasladar unas explicaciones adecuadas, ¿no? Entonces, no sé, a mí me gustaría introducir que más que un deseo es, pues, oye, una posibilidad y comentarla y a ver qué os parece, tanto a árbitros como a compañeros, y es que en esos casos especialmente complejos, pues no sé, a lo mejor promover la posibilidad de designar un asesor técnico, ¿no? En materia económico-financiera del tribunal. ¿Vale? Que sea una figura, digamos, neutral, afectada por las mismas restricciones y normas de independencia que los árbitros y por las mismas obligaciones de objetividad que los peritos, y que estaría pues, al servicio del tribunal y no de las partes, ¿no? ¿En qué podría colaborar? Pues en facilitar quizás al tribunal ese entendimiento de los planteamientos de los informes periciales de parte, comprender el alcance, los procedimientos realizados en cada uno de ellos, porque hay diferentes hipótesis, diferente metodología, diferentes resultados, no sé, si existen inconsistencias, por ejemplo, etcétera, ¿no? Bueno, se concentraría quizás en ayudar pues a resolver todas esas dudas que le pueden ir surgiendo al tribunal y quizás también incluso, pues, oye, a definir, ¿no? Y plantear en el interrogatorio, pues a lo mejor las preguntas que sean más idóneas o más clarificadoras de cara a lograr pues, un adecuado entendimiento de las cuestiones que sean más relevantes en el caso, ¿no? Bueno, digamos que sería una figura neutral que no tendría potestad para emitir opinión y para influir en el resultado, sino que bueno, pues acompañaría al tribunal en ese entendimiento, ¿no? De las cuestiones más complejas.
Lo que habría que ver también es un poco y plantearse, ¿no? Si existe quizás algún inconveniente a la hora de incorporar esa figura, ¿no? a asesora, digamos, del tribunal, porque, bueno, pues como hemos comentado también a lo largo de esta semana, puede que exista quizás alguna contra, y creo que, José María, tú de hecho ya tenías algún inconveniente detectado, ¿no? Que se derivaría de incorporar esa figura. Pero bueno, simplemente por ver qué pensamos, ¿no? Al respecto. Yo creo, Ana, que ese es un planteamiento muy adecuado, porque efectivamente los peritos de las partes están presentes durante la audiencia y pueden de alguna manera asesorar a los abogados que están interviniendo, y el tribunal en ese sentido está un poco huérfano, ¿no? O sea que la idea prima facie tiene su sentido. A mí lo único que me preocupa es que ese experto no se limite simplemente a decirle al tribunal: yo creo que este punto debería aclararse, sino que vaya más allá y que le traslade una determinada opinión, con lo cual se convierta en una especie de cuarto árbitro encubierto, ¿no? Y ese punto a mí me preocupa, ¿no? Es decir, que la idea inicialmente me parece bien, y yo muchas veces me hubiera gustado tener al lado a alguien experto y técnico que me ayudara, pero tiene ese problema. A lo mejor, yo no sé, pero claro, eso tendría que preverse desde luego en el pacto entre las partes, para no tener ahí un riesgo serio de afectación del laudo. Pero bueno, me parece una idea a considerar. Me alegra mucho el planteamiento que hace Carmen, como haces tú, y que además me parece que todos los demás están de acuerdo por lo que hemos hablado, de que los árbitros tienen que preguntar más y sacaros todo el jugo posible, incluso perder digamos, un poco la vergüenza de preguntar sobre basics. Es decir, que a veces en los árbitros pues estamos un poco diciendo: ¿cómo le voy a preguntar esto si esto es el catón? Pero bueno, a lo mejor es el catón para ti, pero no es el catón para mí, ¿no? Y yo creo que en eso tendremos que ser, y yo me alegro que los expertos pues hagáis esa petición, siempre y cuando efectivamente las preguntas vayan a ayudar al tribunal y no a favorecer a una de las partes. Y entrando en el último punto, y me gustaría, Manuel García Ayuso, ver un poco tu posición, ¿no? Yo tengo muchas veces la sensación de que sobre temas que parecen que solo debería haber una opinión, el perito A, que puede ser de Deloitte, pues dice A, y el perito B, que puede ser de Ayuso García Lainez, decir Z. Y los dos sois gente absolutamente preparada y absolutamente tal. Y dices: bueno, ¿esto cómo es posible? Esto cómo es posible, porque al final estamos hablando. Entonces, yo me gustaría ver de qué manera vosotros podríais ayudar al tribunal, qué se os ocurre, para llegar a algún tipo de consenso a la hora de hablar de por qué se utiliza una metodología o se utiliza otra metodología, o cuáles son las diferencias en las premisas o la interpretación de las conclusiones. ¿Cómo pensáis que podría haber una mayor interrelación entre los expertos de ambas partes para ayudar al tribunal? Mira, José María, yo voy a decir algo que Fernando va a entender perfectamente, porque viene del mismo mundo, tiene una exposición bastante intensa a ese mundo. Yo vengo del mundo académico y me pasé un montón de años desarrollando trabajos de investigación y reproducía los resultados de mi investigación en un documento que enviaba a una publicación académica, y había dos expertos anónimos que revisaban lo que yo había hecho, y si les parecía bien lo dejaban pasar, y si tenían objeciones pues me obligaban a revisarlo hasta que aquello satisfacía todos los requisitos, las exigencias de calidad que la publicación tenía establecidas, ¿no? Entonces yo en aquella época desarrollé la convicción de que cuando tú realizas un trabajo que está basado en el análisis de una serie de datos y otro hace un trabajo similar, solo puede haber diferencias porque hay premisas de partida distintas, datos de partida diferentes, un método divergente o una interpretación
no paralela de los resultados, a conclusiones. Yo creo que esto cualquier persona con sentido común que no haya pasado por el mundo académico también lo entiende. Y los árbitros, los miembros de los tribunales, perfectamente. Entonces, a mí me entristece profundamente cuando participo en algún procedimiento judicial o arbitral, en particular en arbitrajes y en arbitrajes internacionales, y la interacción entre expertos se convierte casi en un diálogo de sordos, porque la imagen que los expertos dan ante el tribunal pues no es la mejor. Y pues si tú eres capaz de acotar las premisas de partida, si eres capaz de acotar las diferencias que puede haber en datos, si eres capaz de ver por qué las diferencias metodológicas son unas u otras, por qué el método que ha elegido uno es uno u otro, y te digo cosas tan sencillas como fijar el punto en el que teóricamente se obtiene un flujo de efectivo en la mitad del año o al final. Ya con eso una actualización financiera da un resultado completamente distinto. Y luego cómo se interpretan los resultados, que ahí ya quizá pues entramos en un campo en el que necesitas quizá menor formación técnica, ¿no? Pero esas son las 4 cuestiones que pueden diferir entre el trabajo de 2 expertos. Por eso el A y el Z no deberían existir. Y el tribunal tiene formas de reconducir eso. Y si existe es un problema o en el alcance que te han fijado y te han pedido que dejes fuera ciertas cosas, con lo cual es un problema de datos o de premisas de partida, o yo quiero pensar que no hay errores a este nivel en los abogados como en los expertos, como quiero pensar que no los hay en los abogados, ¿no? Entonces luego hay que hacer un trabajo honesto y sincero desde el punto de partida, diciéndole al cliente esto no lo veo. Y ahí el abogado tiene que jugar también un papel de confianza en el experto y no presionar o no dejar que el cliente presione en la dirección de que el experto tenga que decir cosas que o no está dispuesto a decir, o si dice comprometen su independencia. Y con eso el trabajo conjunto final pues debería ser posible y viable y nunca un diálogo de sordos. Algunos, sí, Carmen. Yo no puedo estar más de acuerdo con Manuel. De hecho, recordarás, Manuel, que tú y yo tuvimos un hot topic muy intenso en un arbitraje, ¿te acuerdas? Que nos pasamos en las oficinas de Manuel Conte unos ratos estupendos y yo tengo un buenísimo recuerdo además de Manuel en ese arbitraje. Dicho esto, que estoy absolutamente de acuerdo contigo, para mí el problema teórico es el que la ha planteado, o sea, solo puede haber una toma de datos distinta, una metodología distinta o una interpretación distinta de las conclusiones, pero fundamentalmente para mí el problema real normalmente suele ser un problema de premisas de partida. Es decir, nos encontramos, yo además a mí hay un montón de árbitros que me ponen siempre el mismo ejemplo. Vamos a ver cómo es posible que valorando la misma compañía por metodología de descuento de flujos de caja, a un valorador le salga 10 y a otro valorador le salga 35. Estoy colocando esta horquilla como podría poner cualquier otra. ¿Cómo es posible? Si estás valorando la misma compañía en la misma fecha, con la misma información e historia, pues es muy fácil, porque al final una metodología de cálculo, como por ejemplo la del descuento de flujo de caja, para mí, si me permitís el ejemplo tan cotidiano, es como una máquina de hacer chorizo. Tú pones la máquina a funcionar, la máquina funciona, pero dependiendo de lo que introduzcas en esa máquina, el resultado es uno o es otro. Entonces, normalmente es una cuestión de cuáles son las premisas con las que tú estás alimentando un modelo o una metodología científicamente aprobada y doctrinalmente correcta. Y muchas veces esas premisas cuelgan de una estrategia jurídica que asume una serie de cuestiones de hecho o de derecho que condicionan el análisis que tú estás haciendo. Y es verdad que es tristísimo, y a mí me lo parece exactamente lo que dice Manuel, que al final es que parece el cuento de los sordos cuando en el fondo probablemente los 2 expertos están de acuerdo. Entonces, para mí es una cuestión de premisas y de desbrozar cuáles de esas premisas se aceptan o no se aceptan. Y a mí hay una metodología que me encanta, que a los abogados les gusta menos, que es, por favor, ¿se pueden ustedes cruzar los modelos? Pase usted la maquinita a su compañero, la que ha hecho usted, y la suya a su compañero. Y metan ustedes las premisas en las máquinas distintas, crúcesenlas y díganme qué sale. Si nos sale lo mismo, los dos lo estamos haciendo o igual de bien o igual de mal. Solo que estamos utilizando premisas diferentes.
Entonces, mi experiencia personal, y eso pasa siempre en las valoraciones, creo que el resto de mis compañeros estarán de acuerdo que normalmente cuando te pasas, por ejemplo, en un contexto de valoración de compañía, es una cuestión de desbrozar las premisas y hacer un análisis de premisas, de cuáles aceptamos, cuáles no aceptamos, cuáles son razonables y cuáles no lo son. Porque lo lógico es que si no hay diferencias en eso, lleguemos a la misma conclusión. Pero ahí también es el tribunal arbitral el que tiene que tomar cartas en el asunto y el que tiene que empujar a los expertos a ese escenario. Gracias, Carmen. Manuel Vargas, querías intervenir. Sí, sí. Sí, no, yo estoy de acuerdo, efectivamente es una cuestión de premisas, como dice Carmen, pero la cuestión más relevante creo que es difícil que nos pongamos de acuerdo probablemente antes de o antes de la vista, durante la vista, quiero decir. Es decir, cuando nosotros ponemos las premisas esas en el informe son porque de verdad las creemos y las soportamos y vamos con ellas porque creemos en esas premisas, ¿no? No tienen por qué ser erróneas las dos premisas. Por eso ahí es donde los árbitros, los tribunales tienen que hacer un mejor y mayor uso de los expertos. Yo creo que la herramienta, y contestando un poco a Ana, yo creo que los árbitros tienen la herramienta aquí, que son los dos expertos, es decir, pueden hacer un mejor uso de los expertos, ponerlos a trabajar conjuntamente. No tanto quizá de cruzarse, que también, pero si los árbitros ya ponen y dan unas instrucciones concretas y en base a las conclusiones jurídicas legales y de responsabilidad que saquen, es fácil o más fácil que las dos, esa A y esa Z, empiecen a converger, ¿de acuerdo? Y se elimine una problemática que yo creo o que vemos frecuentemente, que es que hay una desconexión entre la parte legal del laudo, es decir, el laudo está muy bien fundamentado desde un punto de vista jurídico de responsabilidad, pero luego a la hora de poner el numerito, a la hora de poner el daño, ahí ya no hay la misma solidez y hay una desconexión entre la calidad del laudo desde el punto de vista legal y la calidad desde el punto de vista económico. Y ahí, y esto quizás ya es la carta de los Reyes Magos, ahí sí yo creo que se debería hacer un mejor y mayor uso de los expertos y que existiera una mayor cercanía y yo me refiero, yo creo que probablemente después de la vista, porque hasta ese momento que nos pongamos de acuerdo creo que es más difícil, porque como digo, si yo pongo una premisa en un informe, la soporto, pues voy a muerte con esa premisa, es decir, y mi compañero enfrente ha podido poner otras que también pueden estar soportadas, entonces es muy difícil que ahí se converja y el árbitro o el tribunal sí que puede dar unas instrucciones determinadas y es muy fácil delimitar ahí en qué estamos de acuerdo y en qué no estamos de acuerdo y estrechar mucho la horquilla y eliminar este riesgo, como digo, de desconexión entre laudo desde el punto de vista legal y económico. Gracias, Manuel. Vamos ya terminando porque Fernando, ¿tú verías útil para el final? Porque cuando nosotros les hacemos la solicitud de que declaren su independencia, le decimos, usted está aquí no para ayudar a la parte que le ha contratado, sino para ilustrar al tribunal, ya sean lo que usted diga, conclusiones favorables o contrarias a dicha parte, ¿no? Yo no sé si cuando se prevén cómo se va a desarrollar una audiencia, debería a lo mejor fijarse una fase posterior para que los expertos pudieran establecer en qué puntos están de acuerdo o no están de acuerdo y para contestar a determinadas preguntas del tribunal. Yo no sé si eso lo veríais útil o no lo veríais útil o puede ser más útil un careo directo o un hot tabbing directo en ese momento. No sé qué opinas, Fernando. Estás en mute. Sí, de lo que hemos hablado, de lo que se ha venido defendiendo sobre la importancia de las premisas, a mí me parece un mensaje muy claro a los árbitros. Es decir, cuando usted se va a encontrar dos periciales bien fundadas por gente muy prestigiosa, con conclusiones opuestas. Entonces, el mensaje de esta discusión para mí es: fíjese usted en los supuestos de partida, porque eso, la calidad de los supuestos
le va a usted dar mucho criterio. Entonces, yo creo que este debate se facilita bastante la interpretación de las periciales en dónde dónde tienen que fijar la atención. Luego, sobre el careo y las posiciones de los peritos, yo creo que esa sería otra petición a los reyes. Yo creo que en general tenemos una tendencia de excesiva defensa, ¿no? O sea que yo esto me lo he trabajado mucho, lo mío está bien fundado y no voy a moverme un milímetro, ¿no? Entonces, lo que comentabas de tener un informe posterior con puntos en común, puntos en diferencia, soy un poco escéptico si no hay un cambio de posición por nuestra parte, de tratar de identificar dónde están las discrepancias y normalmente puede haber muchas concordancias. Lo que pasa es que luego, como los abogados tienen una habilidad especial para cerrar las concordancias en la dirección que les gusta, pues yo creo que ahí esa es nuestra defensa, ¿no? A mí el careo me gusta mucho porque siempre es una forma de responder a lo que se dice de mi trabajo. Entonces, creo que haya un tercero que ponga, que de alguna forma identifique puntos débiles y que yo no tenga la posibilidad de replicar a esa crítica, me parece que empobrece la información que les llega a los árbitros para tomar su decisión. A mí el careo me gusta y creo que si además hay una cierta apertura por parte de los peritos a identificar las cuestiones claves y estar abiertos a discutir sobre las cuestiones principales, creo que puede ser muy útil. Bueno, muchas gracias, Fernando. Yo creo que, hombre, dentro del tiempo que tenemos hemos cubierto todas las cuestiones. Yo no sé si alguno o alguna tenéis alguna cuestión que os gustaría añadir respecto de lo que hemos estado diciendo, alguna petición, ya sea a los abogados, ya sea a los árbitros, ya sea en la relación con los expertos. Veo que no hay ningún tipo de mano levantada. Y sí, José María, dime. es que los 5 sabemos ya que los reyes son los padres. Sí. Eso es así, ¿no? Pero efectivamente todos tenemos que asumir obligaciones y a mí me parece muy, muy útil para todos, en fin, el aprender, el saber de los expertos de verdad qué es lo que quieren. Yo tengo la convicción de que al final, aunque muchas veces tienes la sensación de que el experto se enroca en su posición y no es flexible, yo creo que se acaba de entender que las premisas son diferentes, nadie pone en riesgo su propia reputación por defender una determinada posición, ¿no? O sea, yo creo que eso, cuando estamos hablando de entidades del nivel de las vuestras, pues una cosa es que estés convencido de lo que dices, pero tienes que estar convencido sobre las bases de información que se te han dado, ¿no? Y eso muchas veces los tribunales tenemos que aprender que el reconducir, oiga usted, que es que las bases pueden ser diferentes, ¿no? Y dígame usted cómo sería en ese sentido, ¿no? Bien, hemos cubierto con una, en fin, yo creo que tras la presentación hemos cubierto la hora. Yo no sé si hay alguna pregunta por parte de algún interviniente, de algún oyente o escuchante. No veo que haya ninguna cuestión. A lo mejor es por eso que decías, Manuel, que todos sabemos que los Reyes Magos son los padres, ¿no? Pues nada, por mi parte, daros de verdad las gracias. Para CIAM es un lujo poder contar con vosotros. Y bueno, pues en fin, toda la colaboración que entre todos podamos dar a este proyecto, que yo creo que es un proyecto que nos excede a todos, que es un proyecto de
en fin, de posicionamiento de lo que es el arbitraje y todos los que rodean al arbitraje, abogados, expertos árbitros españoles, pues yo creo que será muy positivo. O sea que muchísimas gracias y damos por concluida la sesión. Muchas gracias y feliz Navidad a todos. Igualmente. Gracias. Igualmente. Feliz Navidad. Gracias.